Muy buenas tardes, con el gusto de saludarles a nuestro público que nos sigue a través de las redes sociales. El día de hoy nos encontramos con el tema amparo contra ley. Me gusta la pregunta que se formula. ¿Sabías que existe otro medio para obtener la devolución de una contribución? Y se concluye amparo contra ley. Y el día de hoy nos encontramos de manteles largos. Contamos con la presencia de dos mujeres exitosas en el tema legal y contamos con la presencia del expositor y la licenciada Fernanda Giuselli, quien será nuestra ponente el día de hoy. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, director. Un gusto y un honor poder compartir espacio con la doctora Verónica. Como usted lo dijo, bueno, reconozco que estoy con una colega ampliamente capacitada en el tema, entonces es un verdadero gusto poder dirigirnos tengo entendido, estudiantes y, bueno, ya contadores ejerciendo, colegas abogados, y esperemos que si no les resolvemos las dudas, al menos se las ampliemos más. Excelente. También contamos con nuestra invitada especial, la doctora Verónica Mayeli. Gracias, doctora, también por el tiempo que destina a esta charla. Sabemos que son personas ampliamente ocupadas. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, mucho gusto y los saludo. El placer es mío y la idea es ampliar los conocimientos, resolver dudas para estos contribuyentes, estudiantes que nos siguen desde el norte, del sur, del centro. Entonces, excelente día y espero aportar mi granito de arena. Excelente. Entonces, el día de hoy nuestra invitada, la doctora Verónica Mayeli, va a ser nuestra hosting, va a estar encargada de llevar a cabo las preguntas a la licenciada Fernanda Giuselli. Le dejo los micrófonos, doctora Verónica, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar. Como ya al principio bien lo mencionaban, ¿qué pasa cuando un contribuyente desea solicitar una devolución de impuestos? Lo primero que tengo que saber es que es mi derecho. Por el simple hecho de ser un contribuyente, la autoridad probablemente me niega esa devolución en una declaración anual. Pero yo como contribuyente, de hecho, puedo interponer un recurso de revocación para solicitar dicha devolución. Entonces, antes de dar la introducción, me gustaría ahora sí que poner sobre la mesa o sobre contexto eh, la exposición o la interpretación que nos va a dar la compañera para posteriormente yo hacer un análisis, resolver algunas dudas del público, pero parte todo de eso, de mi derecho que tengo yo como contribuyente para solicitar una devolución. ¿Qué pasa si me es negada esta devolución? Primero, como primera instancia, tengo que enviar un recurso de revocación por buzón tributario. Pero si yo digo, pero espérame tantito, ¿para qué perder el tiempo? Me puedo ir a un juicio de nulidad que debe de estar regulado con la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Si la sentencia no me es favorable, pues ahora sí, mi último recurso pues sería el amparo. Más o menos, esto sería como la introducción, se los dejo en la mesa y pues les cedo el uso de la voz aquí a mi compañera. Adelante. Muchas gracias, doctora. Pues efectivamente usted me parece que sentó de forma muy atinada las bases sobre las cuales debemos partir para esta plática. El motivo es el siguiente. Ya lo comentaba usted, los contribuyentes tienen el derecho de solicitar la devolución de contribuciones, vamos a llamarlo así. Entendemos, quienes nos dedicamos a este rubro, que bueno, contribuciones no solamente son los impuestos, sino que también están otros tipos que son los derechos, las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejora, y en ese sentido es que está también pues regida esta charla. Decía usted, tienen el derecho de solicitar la devolución. Ok, para ejercer ese derecho, la propia autoridad ha sentado las bases a través de las cuales el contribuyente tiene la opción de ejercer este derecho. Sin embargo, esta charla está encaminada a contarle a los contribuyentes que existe otro medio para solicitar devolución de contribuciones, pero no de cualquier contribución. Hay contribuciones específicas que en su gran mayoría estamos hablando de contribuciones estatales o municipales, cuya devolución se puede lograr a través de un medio de defensa que nosotros
y nosotras, las abogadas, conocemos como amparo indirecto. En ese sentido, es que quisiera pues platicarles, ¿no?, que existe otro medio a través del cual es un amplio espectro para poder solicitar pues la devolución, insisto, de contribuciones específicas. Hemos tenido en la práctica la experiencia de obtener devolución de contribuciones principalmente estatales y municipales debido a lo que les voy a platicar en unos minutos. Entonces, iniciemos. El contribuyente está en un panorama en el que debe, pues, enterar sus, valga la redundancia, las contribuciones en tres ámbitos: en el ámbito federal, estatal y municipal, ¿ok? Cuando nosotros hablamos del ámbito estatal y municipal, específicamente municipal, existe un impuesto que se denomina, por ejemplo, el impuesto predial, que tengas relación o no, o estés un poco allegado a la materia fiscal, lo vas a conocer. ¿Por qué? Porque todos en este país hemos escuchado hablar sobre el impuesto predial. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con este tipo de impuesto? ¿Será que yo acudo a través de una solicitud ante el Servicio de Administración Tributaria para solicitar su devolución? Y la respuesta evidente y lógica es no. Número uno, porque estamos hablando de un impuesto municipal. Y número dos, porque la autoridad, derivado de eso, pues quien atenderá será una autoridad municipal. Sin embargo, ¿por qué pregunta la licenciada Fernanda que si podemos solicitar la devolución del predial? ¿A raíz de qué o cuál es el origen que genera a los contribuyentes el derecho de hacerlo? Pues el origen es un análisis de la constitucionalidad de esta contribución llamada amparo indirecto. Oiga, licenciada Fernanda, pero ¿en dónde podemos encontrar la respuesta? Así un impuesto, al menos en este caso el impuesto predial, ¿es o no constitucional? Bueno, pues la respuesta se da a raíz de un análisis que hemos hecho derivado de los requisitos justamente constitucionales que el Poder Legislativo, en este caso tratándose del impuesto predial, el Poder Legislativo estatal debe reunir para poder redactar las normas que van a establecer el impuesto predial. Me explico. Cuando se va a crear una nueva contribución, ya sea el Poder Legislativo estatal o el Poder Legislativo federal, deben cumplir con ciertos requisitos para poder, pues, cobrarles, valga la expresión, cobrarles a los ciudadanos una nueva contribución. Ahora, ¿cuáles son estos requisitos? Nosotros, los abogados, entendemos que existe algo que se denomina jerarquía de normas. En la jerarquía de normas, evidentemente, tenemos un bloque constitucional y en la punta tenemos a tratados internacionales y la Constitución, tratados siempre y cuando contemplen derechos humanos, ¿no? Bueno, entonces el Poder Legislativo debe observar los preceptos establecidos en nuestra Constitución y los principios que se desprenden de esos preceptos para entonces poder crear una contribución que se encuentre acorde con lo establecido o permitido por nuestra Constitución. ¿Qué pasa cuando el legislativo estatal o el legislativo federal no cumple con estos principios, con estas directrices que establece nuestra Constitución? Bueno, pues entonces ese nuevo impuesto que creó o esa norma que analizó, sancionó y publicó, pues resulta inconstitucional, ¿no? Y es ahí donde entramos los abogados. ¿Por qué? Porque nos corresponde a nosotros hacer un análisis respecto a la constitucionalidad de ese impuesto o de ese derecho. En ese sentido, derivado de los análisis que hemos hecho, pues hemos advertido que me atrevería a afirmar que hay al menos una contribución inconstitucional en todos y cada uno de los estados de la República Mexicana. Eso, repito, derivado de un análisis que hemos efectuado. Ahora bien, ya identificamos que a lo largo de la República Mexicana existen impuestos o derechos que resultan inconstitucionales. ¿Cuál es el siguiente paso? Y ahí entra entonces este medio de defensa del cual hemos ya hablado al inicio de la charla, que se denomina amparo indirecto. Quiero hacer una aclaración que me parece que es bastante importante por el tema que estamos tocando. La devolución de contribuciones
a la cual nos estamos centrando en esta plática es derivado de la interposición de un amparo indirecto del cual se emite una sentencia que obliga a la autoridad hacendaria, tanto a nivel estatal o municipal, a devolver el impuesto que fue recaudado porque se trata de un impuesto inconstitucional. Esa es la clave de esta charla. Entonces necesito, por favor, que nos olvidemos por un momento, nos quitemos el chip de la devolución a través de los medios ordinarios que se lleva por lo general, ¿no? Y nos salgamos de ese contexto y entremos entonces a este nuevo análisis de la constitucionalidad de las contribuciones que genera a su vez que tengamos la posibilidad de presentar un amparo indirecto y que sea un juzgado federal quien le ordene a la autoridad hacendaria que nos devuelva estas contribuciones, pues indebidamente enteradas, debido a que desde su origen, es decir, desde el Poder Legislativo, fueron inconstitucionales. Si me permites hacer un análisis. Adelante, doctora, por favor. Acabas de tocar fibras muy sensibles, porque muchas veces somos contribuyentes, somos estudiantes, pero no identificamos la diferencia de un amparo directo o un indirecto. Lo primero que tengo que identificar es que se rigen por la ley de amparo, uno con el artículo 107, el otro con el 170. ¿Cuál es la diferencia? Como tú bien lo indicas, primero, tengo que identificar el nivel, si es un impuesto a nivel federal, estatal o municipal. Porque recordemos que la devolución de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria es exclusivamente en materia federal. Esto no tiene nada que ver con el estado, con el municipio, para no confundirnos. ¿Por qué? Porque el Servicio de Administración Tributaria solamente ve materia fiscal, pero en impuestos federales. Por otra parte, en materia aduanera, exclusivamente. Posteriormente, tú bien tocas lo que son los impuestos, tanto estatales como municipales. Yo considero que como contribuyente se me violan algunos derechos. Oye, me quiero solicitar una devolución, voy a hacer como un escrito de inconformidad porque yo considero que se están violando mis derechos. Sí, pero lo que debo de considerar es que a partir de unos años hacia acá, ya no son garantías individuales. Ahora la Constitución te defiende derechos humanos. Entonces, en ese sentido, podemos aplicar el amparo indirecto. ¿Por qué? Porque va contra leyes, va contra normas que yo considero que se violan mis derechos humanos, por una parte. Por otra, vemos lo que es el amparo directo. Cuando yo hablo del amparo indirecto, al inicio de la sesión ya lo decía, me negaste en el recurso de revocación, me negaste en el juicio de nulidad. Mi última instancia, porque sí existe una sentencia previa, ese es el requisito, esa es la diferencia. Tiene que haber una sentencia por parte del tribunal. Una vez que se emite esta sentencia, ahora sí puedo interponer lo que sería el amparo directo. Vamos continuando. Muchas gracias, doctora. Efectivamente, es muy importante. De repente nosotros, los abogados, pues estamos tan inmersos en esta materia que se nos olvida hacer algunas especificaciones muy importantes, como es lo que usted señalaba, en el sentido de que existen distintos tipos de amparo, si lo podemos nombrar así. Existen los amparos directos y los amparos indirectos. Ahora bien, a su vez, cuando hablamos de amparo indirecto, se desprenden algunos, pudiéramos decirle, subtipos, ¿no? Claramente algún colega que sea, pues, o que esté involucrado con la materia de amparo me va a decir, ¿cómo que subtipos, no? Pero para efectos didácticos, vamos a nombrarlo así. Entonces, les comentaba la doctora que existen los amparos directos y los amparos indirectos. Es correcto. Cuando inicié esta charla, les comenté que nos quitáramos el chip del procedimiento ordinario de una devolución de impuestos. ¿Por qué? Porque a raíz de la culminación de ese procedimiento ordinario es que entonces nosotros estaríamos en posibilidad de presentar un amparo directo, porque como ya bien lo apuntaba la doctora,
Primero, solicito la devolución ante el Servicio de Administración Tributaria. Posteriormente, si se me niega, entonces tengo la oportunidad de interponer un recurso de revocación o un juicio de nulidad. Y entonces, cuando se emite una sentencia en mi contra, vamos a llamarlo así, en juicio de nulidad, pues se abren las puertas al juicio de amparo, pero el juicio de amparo directo, ¿no? De lo que estamos hablando en esta charla es de un tipo de amparo que no necesita, de hecho, una de sus causales de procedencia es justamente que no exista un procedimiento ordinario que yo debo agotar para poder acudir a este tipo de amparo. Este tipo de amparo, que se denomina amparo indirecto, justamente no debo yo tener la posibilidad de medios ordinarios de defensa, y entonces si no tengo medios ordinarios de defensa que pueda interponer contra ese acto, o en este caso, esta norma de carácter general, pues se abre las puertas al juicio de amparo indirecto, y es ese tipo de amparo indirecto del cual estamos refiriéndonos en esta charla. Ahora bien, ¿qué pasa cuando pues identifico en la norma, pero fíjense la particularidad de este amparo indirecto? Cuando yo identifico una norma que resulta inconstitucional por contravenir los principios que se desprenden de la Carta Magna, entonces lo que voy a hacer es acudir a un juzgado de distrito y decirle a través de mi escrito de amparo indirecto: oye, fíjate que el legislador del estado de Morelos o el legislador de cualquier estado de la República, dependiendo dónde es la contribución, fíjate que se equivocó porque al momento de redactar y publicar esa norma, pues atentó contra el principio, ojo, de proporcionalidad, de legalidad, equidad tributaria, generalidad, entre otros. Son principios que rigen justamente las contribuciones y bueno, o que aplican en esta preciosa materia fiscal. Entonces, cuando un impuesto contraviene estos principios, acudo, les decía ya, a un juzgado de distrito a través del juicio de amparo indirecto, le digo: me cobraron ese impuesto, en términos coloquiales, enteré ese impuesto ante la hacienda municipal o la hacienda estatal, y ese impuesto resulta inconstitucional. Y entonces aquí se abre la pregunta: licenciada, ¿cuándo podemos interponer el juicio de amparo del que usted habla? Ah, bueno, ahí se desprenden los plazos. Número 1, el amparo indirecto contra normas de carácter general, que ese es el nombre correcto a raíz de la reforma en materia de derechos humanos de 10 de junio de 2011, fíjense, les voy a platicar rápidamente. Esta publicidad se emite con el nombre amparo contra ley, y lo hice adrede. Fíjense por qué. Porque el amparo contra ley es el que aplica en la materia tributaria, o es del que estamos hablando nosotros. Pero a raíz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, el nombre correcto de este medio de defensa sería amparo contra normas de carácter general. Y en su momento me comentaron: oiga, licenciada, es que ese nombre está muy largo. Ya después entendí que, bueno, esta charla se dirige a estudiantes, colegas abogados o contadores, entonces dijimos, bueno, vamos a reducir este nombre para que entendamos todos a qué nos referimos. En fin, después de esta aclaración, les comentaba que existen plazos para poder interponer este amparo indirecto. Licenciada, yo vengo pagando el impuesto predial desde hace 15 años que habito en el mismo domicilio, ¿no? Ok, bueno, pues se abre la puerta para que tú reclames la devolución de 5 años hacia acá. ¿Por qué 5 años hacia acá? Bueno, pues porque en materia fiscal son los 5 años los que se tienen para poder hacer exigible un derecho debido a figuras como la prescripción o la caducidad de las facultades de la autoridad, que no es lo mismo, son cuestiones distintas, pero ese es el origen del cual o por el que se establece este plazo de 5 años. Entonces les decía, pagué impuesto predial, puedo solicitar devolución de 5 años hacia acá, porque resulta que en la gran mayoría de los estados de la República el impuesto predial es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional, licenciada? Ah, bueno, pues dependiendo del estado, los motivos de su inconstitucionalidad pudieran ser, número 1, porque atenta contra el principio de equidad tributaria, o número 2, porque atenta contra el principio de proporcionalidad o legalidad tributaria, que es un tercer motivo. Entonces, les decía, en la gran mayoría de los estados y municipios, a su vez, de la República, dado que es un impuesto municipal, el impuesto predial resulta inconstitucional. Entonces, a través de un amparo indirecto, acudo al juzgado de distrito y le digo: mira,
me cobraron de 5 años para acá el impuesto, incluso, o no obstante, perdón, sería la palabra correcta, no obstante de ser inconstitucional. ¿Qué pasaría ahí? Ah, bueno, el juzgado de distrito va a analizar ese escrito y va a hacer lo siguiente. Número uno, le va a pedir a las autoridades señaladas como responsables que le expliquen si es verdad o no el acto que estoy reclamando en este sentido. Insisto, estoy tratando de no utilizar tecnicismos. En fin, las autoridades señaladas como responsables, que serán, ojo, al inicio dije, el poder legislativo encargado de la sanción, todo el proceso legislativo del impuesto del cual estamos hablando, ¿ok? Ya sea municipal o estatal. Bien. Entonces, licenciada, ¿cómo que municipal o estatal? Sí, cuando hablamos de contribuciones municipales, recordemos que no tienen poder legislativo, quien legisla es el Estado a favor del municipio, pero en fin, eso lo entendemos. Entonces, cuando acudo con el juzgado de distrito le dice, ¿sabes qué? Efectivamente, es inconstitucional este impuesto. Fíjense el efecto de la sentencia de este medio de defensa. Número uno, devuélvele. Número dos, darle una inmunidad a ese contribuyente para que la autoridad hacendaria municipal no le vuelva a aplicar esa norma. Entonces, el contribuyente no va a volver a enterar el impuesto predial en la medida en la que radica su inconstitucionalidad. En algunos estados es únicamente respecto a la cuantía que se paga del impuesto predial. En otros estados es total. Entonces, ese es el efecto de la sentencia de este tipo de amparo. En algún momento platicábamos con colegas y le decía que el amparo es tan noble y tan poderoso que tiene nombre de mujer, ¿no? Y bueno, ya lo estamos viendo en su sentencia, tiene efectos futuros de otorgar inmunidad al o a la contribuyente que acuda a este medio de defensa. Si me permites hacer un comentario nada más para aclararle aquí a nuestros contribuyentes, alumnos. Ok. Por ahí comentas respecto al amparo indirecto y como lo manifiestas es correcto, pero nada más como un comentario porque luego estamos inmersos nada más en impuestos federales, en el SAT y se nos olvida que hay impuestos estatales, que hay impuestos municipales. Solamente como comentario, nosotros nos guiamos respecto a leyes federales, ley del impuesto sobre la renta, ley del impuesto al valor agregado, Código Fiscal de la Federación, entre otros. ¿Para qué? Para cumplir correctamente con nuestros impuestos. Pero cuando nosotros hablamos de impuestos estatales, ¿a qué me voy a referir? No me voy a referir a estas leyes, me voy a referir a que hay una ley estatal en tema de recaudación, que en este sentido, algunos estados pues manejan algunos impuestos, por ejemplo, estatales o bien municipales, que era lo que tú comentabas respecto a la recaudación del impuesto predial. Ojo, ¿por qué hago este análisis? Una vez que yo identifico qué impuesto es el que me está afectando, por así decirlo, debo de dejar en claro que no hay una determinación, no hay una sentencia previa por una institución. Por ejemplo, si me niega una devolución el SAT, digo, utilizo un recurso de revocación. Si traigo algún problema con el IMSS, un recurso de inconformidad. Pero en este caso es el Estado o es el municipio. Quizás no hay un documento, no hay una notificación, no hay un requerimiento como tal. Entonces digo yo, espérame tantito, creo que me estás afectando, estás violando mis derechos y como estoy atacando garantías individuales, esto es bien importante, por eso se interpone lo que es el amparo indirecto, gracias a esas irregularidades o que tú consideras que se violan algunos derechos. ¿Por qué? Porque va en función a tus derechos humanos como contribuyente. Eso sería como la diferencia nada más. Ok, aquí sí me gustaría aclarar que este tipo de amparo indirecto puede aplicar incluso en leyes federales. Un ejemplo es la Ley Federal de Derechos en su artículo 29E. Este artículo establece un derecho que se paga a nivel federal y cuyo medio de defensa también sería el amparo directo. Entonces, hay que analizar cada caso concreto.
La inconstitucionalidad de las contribuciones no es únicamente a nivel estatal y municipal, ya lo apuntaba muy bien la doctora, puede ser a nivel federal también, siempre y cuando la contribución tenga la característica de ser federal, como el ejemplo que les estoy platicando. El artículo 29-E de la Ley Federal de Derechos establece un derecho que se paga en más de 174,000 pesos. Y ese derecho, derivado de un análisis que hemos hecho, resulta inconstitucional. Entonces, para aquellos ciudadanos que se ubican en el supuesto de tener que pagar este derecho para recibir un servicio del Estado, pues déjenme decirles que resulta inconstitucional. Ahora bien, respecto a los documentos que se requieren para poder acudir a este juicio de amparo indirecto, son los recibos de pago de estas contribuciones que hemos analizado resultan inconstitucionales. Entonces, sí se requiere documentación para acudir al juicio de amparo indirecto del que platicamos, dependerá del caso del que estemos analizando. Por ejemplo, en el impuesto predial pueden ser los recibos de 5 años hacia acá. En el tema de la Ley Federal de Derechos que les acabo de contar, pudiera ser también el recibo de pago que se hace de este derecho. Muy bien. Estaba escuchando atentamente los comentarios tanto de la doctora Verónica Mayeli como de la licenciada Fernanda Yuseli y vamos a continuar con esta charla, pero primero vamos a un corte y luego regresamos con unas preguntas por parte del público y una pregunta de su servidor. Adelante. Licenciada Fernanda, mire, tenemos algunas preguntas por parte del público, quisiera leerlas. Bueno, pues obviamente personas felicitándola. Dice la licenciada Betty Hernández Domínguez, saludos a todos. Ricardo Muñoz pregunta, ¿podría el amparo aplicarse para efecto del impuesto por nómina? Uy, qué interesante pregunta. Miren, esto tiene más que ver con la práctica. Lo que nosotros hemos advertido es que a nivel federal, los impuestos, ojo, no los derechos hay bastantes que a nivel federal resultan inconstitucionales, pero a nivel federal, cuando hablamos de impuestos, la gran mayoría, pues, no tienen como tal un vicio de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Bueno, recordemos que el Estado mexicano se sostiene económicamente en su gran mayoría con base en el tema petrolero, pues se sostiene de los impuestos, ¿no? De la recaudación. Entonces, bajo este análisis, bueno, pues blindan de forma correcta el poder legislativo, blinda la creación o modificación de los impuestos a nivel federal y en su gran mayoría los impuestos federales resultan inconstitucionales. Repito, no los derechos, ahí sí es punto y aparte, ¿no? Entonces, cuando hablamos del impuesto sobre nómina, bueno, pues lamento informarles que este impuesto sí es constitucional. Ok. Pregunta Adrián Alberto, ¿esto aplica para la devolución de impuestos sobre la renta e IVA? Pregunta, y tanto para personas físicas y morales. Cuando hablo de la constitucionalidad de los impuestos federales, quiero hacer una aclaración. Hace un momento dije impuesto sobre nómina, es impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es constitucional. ¿Por qué? Atendiendo a la lógica que les comentaba, en el sentido de que el Estado no se va a arriesgar a que resulte inconstitucional un impuesto sobre el cual basa, ¿no?, su recaudación y el punto de vista, bueno, pues económico. Daniel Paredes pregunta, entonces quiere decir que en todos los casos, en todos los estados de la República el impuesto predial es inconstitucional. Miren, ese es el objetivo de pláticas como esta, que nos empecemos a cuestionar respecto a la legalidad o no de las autoridades. Y justamente me atrevería a afirmar que en la gran mayoría de los estados de la República el impuesto predial es inconstitucional. Ok, quiero hacer una pregunta, a ver si hemos comprendido el tema. Pongo un ejemplo práctico. Yo el año pasado, antepasado, pagué 5,000 pesos de predial y este ejercicio yo pago 15,000 pesos de predial. La pregunta sería, el momento en que yo tengo que promover mi acto, por ejemplo, en este caso del amparo, sería en el momento en el que estoy realizando el pago de la contribución o tengo 30 días para realizarlo, tengo 15 días para realizar mi amparo ante esta situación que para mí es un agravio. Qué buena pregunta, contador Orlando. ¿A partir de qué momento puedo yo interponer este medio de defensa? Miren, hay dos momentos.
Recordemos que el amparo o el tipo de amparo del cual estamos hablando es un amparo contra normas de carácter general. Ahora bien, las normas de carácter general, sobre todo en materia tributaria, tienen la característica de ser autoaplicativas. Es decir, no necesito que llegue la autoridad a cobrarme, sino si me ubico en el supuesto, pues tengo que enterar. Bien, partiendo de esta primer premisa, pues entonces debemos, número uno, identificar qué tipo de norma vamos a controvertir a través del amparo. Si es autoaplicativa, tenemos 30 días para impugnar. ¿A partir de cuándo? A partir de su publicación y obviamente con ello, bueno, entrada en vigor, ¿ok? Ahora, hay un segundo momento. Oiga, licenciada, pero ya pasó por mucho los 30 días a partir de los cuales se publicó el tema del impuesto predial. Bueno, hay un segundo momento que es a raíz de su acto de aplicación, que en este caso sería pues el entero del impuesto predial. Fíjense, ¿por qué les comento que la pregunta del contador es muy interesante? Porque su servidora y las abogadas del despacho identificamos que hay una pequeña laguna que abre las puertas para que los contribuyentes puedan solicitar la devolución de 5 años hacia acá. ¿Cuál es esa laguna? Es el hecho de que la autoridad no le hace del conocimiento al ciudadano cuáles son las normas que establecen el impuesto predial que está pagando. Es decir, en ningún momento le informó sobre el fundamento en el cual se sustenta el pago del impuesto predial. Esa omisión, vamos a decirlo así, pues hace que se abran las puertas para que el ciudadano pueda acudir al juicio de amparo en el momento en el que hace el último pago de su impuesto. Otra pregunta más por parte de Raciel Fernández. Dice, ¿se puede ampliar esta solicitud de amparo indirecto a los cobros que con el permiso del municipio y del Estado nos cobran empresas privadas para suministrar el agua o a un precio de usura por un servicio que ni es potable ni es a un precio asequible? Dice que incluso hacen cortes en la totalidad del fluido, pero a alguien cobrando y además con un incremento sobre los saldos insolutos que según entiendo están prohibidos y más que un tema de consumo, y más que es un tema de consumo básico humano, ¿no? Uy, qué tema tan interesante que si bien es cierto, no está de lleno relacionada con la plática, pero fíjense, número uno, el derecho de acceso al agua es un derecho humano fundamental, evidentemente, porque ya está contemplado por la Constitución, pero es un derecho humano al que todos debemos tener acceso, ¿ok? Ahora, en un primer lugar, respecto a este comentario es, las autoridades no pueden cortar el suministro. Hay un amparo indirecto justamente para reclamar que se devuelva el suministro de este líquido vital. Eso es por una parte, ¿no? En caso de que así sucedió. Ahora, cuando se trata de un negocio, de una negociación, aplica otro tipo de regla y en este caso sí pudiera darse el corte derivado de una omisión en el pago, pero habría que analizar, ¿no? Ahí habría que analizar. Ahora bien, respecto a los cobros, claro que se puede analizar el tema de la constitucionalidad de estos pagos, porque todo acto de autoridad, miren, algo elemental que si se pueden llevar de esta charla es, todo acto de autoridad debe estar ceñido por las normas que así lo regulan. La autoridad no puede hacer nada que la norma no le permita hacer. E incluso esas normas están sujetas a un análisis constitucional, que es decir, a ver, esa norma que la autoridad aplicó observa y respeta lo establecido por la Constitución, no. Bueno, pues entonces incluso hasta esa norma resulta inconstitucional. ¿Me explico? Si algo se pueden llevar de esta charla es, todos los actos de autoridad deben ceñirse a lo dispuesto por una norma y analizar si esa norma respeta lo establecido por la Constitución o los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Perfecto. Doctora, adelante, ¿algún comentario? Sí, nada más como comentario y retroalimentación. Recordemos que la obligación del pago de impuestos está en la Constitución, en el artículo 31, fracción cuarta. Nosotros como mexicanos tenemos la obligación de contribuir al gasto público, pero recordemos que estas contribuciones, ¿cómo se clasifican? En derechos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras e impuestos. Estos impuestos, recordemos que son federales, estatales y municipales.
para ir sentando bases y que los contribuyentes o que los estudiantes no nos quedemos nada más con el signo de interrogación. Es que me hablas mucho de lo estatal, me hablas mucho de lo federal, me hablas mucho de lo municipal. Sí, pero ¿qué crees? Así como bien lo dijo la licenciada, todo tiene que estar en ley. Para que yo pueda, autoridad, exigirte un pago a ti contribuyente, yo soy un sujeto activo a nivel federal, estatal y municipal. Pero tu sujeto pasivo, gobernado, contribuyente, el sinónimo que tú quieras utilizar, tienes la obligación de pagarme ese impuesto, independientemente a qué nivel lo hagas, pero tienes la obligación, simplemente por el hecho de que está en una ley. Estas leyes, vuelvo a repetir, son federales, estatales y municipales. Para que un impuesto que sea, ahora sí que cumpla con todos los elementos, debe de tener una tasa, ya sea una tarifa, una base y un sujeto. ¿A quién estoy grabando? ¿Por qué? Porque yo me rijo en función a principios constitucionales, que es lo que nos platica un poquito la licenciada. Si yo considero que se viola algún principio constitucional, ahora sí, vámonos al amparo. ¿Por qué? Porque se están violando mis derechos, mis derechos humanos. O sea, por eso hago como el análisis o la distinción de uno y otro. El amparo indirecto, sí, porque hay una ley que me perjudica. Hay algún acto de autoridad que siento que viola mis derechos. Sí, pero es lo que tú sientes. Te manifiestas en un tribunal, lo vas a defender en un tribunal, pero una cosa es que lo defiendas y otra cosa es que lo ganes. Oye, Vero, ¿qué puedo hacer? Puedo interponer una demanda, argumento constitucionalmente, con leyes estatales, municipales, dependiendo del contexto, pero ¿con qué? Jurisprudencia. Eso es el análisis, eso es la clave. A diferencia de un recurso de revocación, ahí no me interesa interponer y agregarle jurisprudencia. ¿Por qué? Porque no es el caso. Entonces sí tenemos que analizar bien la competencia de la autoridad y ante quién lo vamos a estar presentando. Licenciada Hasta ahí mi Fernanda, participación. perfecto. Licenciada Fernanda, hay más preguntas por parte del público. Yo también tengo preguntas de manera de carácter personal, pero vamos a darle prioridad a nuestro público, ¿verdad? Este, Juan Francisco dice, se lo leo textualmente. Juan Francisco dice, hola, buenas tardes, saludos a todos. ¿El amparo indirecto jala para municipios que se rigen por usos y costumbres? Mire, para la persona que hizo esa pregunta, usted es de los míos, usted no se preocupe por utilizar tecnicismos que aquí todos entendemos. Mire, ¿qué pasa con esta pregunta? A ver, el amparo indirecto aplica para cualquier acto u omisión que resulte de molestia o que afecte a un particular. Este acto u omisión debe ser a cargo de una autoridad o bien de un particular, pero en su carácter de autoridad o ejerciendo actos o omisiones como si fuera una autoridad, vamos a decirlo así. Ahora bien, nos pregunta el compañero, ¿esto aplica para usos y costumbres en un municipio? Miren, recordemos que hay pues algunos grupos que se rigen justamente por usos y costumbres. ¿Por qué? Porque la Constitución así lo contempla y les da el derecho de hacerlo. Sin embargo, existen actos que no están permitidos por nuestra Constitución y les voy a dar un ejemplo. Hay algunas localidades en las que se permite que a las niñas se vendan para efectos de contraer matrimonio con un sujeto mayor de edad, repito, siendo niñas, siendo menores. Entonces, si bien es cierto, es un uso y una costumbre, esto atenta contra los derechos humanos de estas pequeñitas, ¿no? Entonces, a pesar de que la propia Constitución respeta la libre determinación de los pueblos indígenas del Estado mexicano, hay casos en los cuales esta libre determinación atenta contra derechos humanos y entonces ahí entran las autoridades y dicen, a ver, esto no. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que tú vendas literalmente a una menor para que contraiga matrimonio con un adulto. Bueno, espero haberme explicado en ese sentido. Ahora bien,
Cuando nosotros hablamos de los impuestos municipales, es decir, cobrados por una autoridad municipal, hacendaria, que por lo general se denominan tesorerías, claro que aplica el amparo indirecto si es que esta contribución municipal resulta inconstitucional. Ahora, hace unos minutos les decía, licenciada, pero es que ¿cómo es que usted determina que es o no constitucional? Bueno, pues a raíz de un análisis que hacemos las y los abogados. Perfecto. Más preguntas. Bueno, muy buena explicación, licenciada Yuseli. Pregunta otra persona, ¿podrían repetir nuevamente lo del plazo para promover el amparo? Yo les sugiero, vuelva a ver la plática, queda ahí en Facebook para que podamos avanzar con otras preguntas. Mi pregunta, licenciada Fernanda, por ejemplo, en el caso de algo que platicábamos precisamente del tema del agua, es muy común que en los municipios, pues personas por situaciones ajenas, pues no pagan el servicio del agua, les cortan el servicio, incluso he visto en algunas situaciones donde les llegan a tapar hasta el drenaje, o sea, para que básicamente los dejan incomunicado a la parte, a esta situación, ¿no? Entonces mi pregunta es, en el momento que me realizan el corte del agua, ¿yo puedo promover mi amparo? ¿Es así? Y la segunda, ¿qué tan rápido es la respuesta a ese amparo que yo promuevo para que me puedan restablecer de nuevamente el servicio del agua? Qué buena pregunta, contador Orlando. Miren, hace unos momentos le di la respuesta respecto a uno de los plazos para interponer el amparo indirecto. Les decía que cuando es una norma autoaplicativa tenemos un plazo de 30 días. Sin embargo, les decía también que cuando pasó ese plazo y la autoridad lleva a cabo un acto de aplicación de la norma que tildamos de inconstitucional, entonces tenemos 15 días hábiles para interponer este medio de defensa. Ahora, contestando su pregunta, tendríamos 15 días hábiles para interponer el amparo indirecto a partir de que se dio el corte de este suministro de agua, ¿ok? Para empezar. Ahora, en una segunda respuesta, claro que se puede acceder al juicio de amparo indirecto, que si bien es cierto, sería un amparo indirecto, mejor dicho, replanteo, el acto reclamado sería el corte del suministro de este líquido vital. En este caso, en este amparo del cual estamos platicando. Sin embargo, también pudiéramos nosotros quejarnos respecto a los cobros que se hacen para poder accesar a este líquido vital. ¿Me explico? Perfecto. Tenemos un montón de preguntas por parte del público, pero bueno, el tiempo se va a concluir, va a concluir, 6 minutos nos quedan aproximadamente, y la verdad que ha sido una plática bastante rica en todo lo que ustedes están promoviendo, cosas que a veces vemos al día, por ejemplo, este tema del corte del agua que es tan común en todos los municipios, en todas las partes del país, y pues la gente lo que hace es volverse a conectar, es su amparo indirecto, se vuelven a conectar de nuevo a la red, pero les vuelven a cortar el agua, ¿no? Y qué bueno que estos comentarios, nuestro público pueda escucharlo y, bueno, pueda saber que hay medios que pueden ocupar para un momento determinado, por ejemplo, como el tema del agua, les puedan volver a restablecer este servicio. Quisiera, por último, doctora, también por allí yo estaba viendo su comercial sobre el tema de cursos que usted imparte. Yo veo que está metido totalmente en la parte académica. Si nos pudiera hablar un poquito del trabajo que usted hace, doctora. Muchas gracias. Bueno, pues más que nada yo soy una persona 100% comprometida en la capacitación, impulso a mis alumnos, impulso mucho la asesoría, pero también es por el perfil que tengo. Soy docente en maestría, en doctorado en fiscal, y en marzo iniciamos el postdoctorado. ¿Por qué? Porque me interesa formar escritores, me interesa que nos estemos presentando en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, en el mes de noviembre. Entonces, yo sí les quiero hacer la atenta invitación a que actualízate. ¿Cuál es la ventaja de 15 generaciones que me respaldan, tanto de maestrías como de doctorados? Primera, que desde el primer mes empezamos a construir una tesis, pero no lo haces solo, lo haces de forma colaborativa. Esto te va a garantizar que en el mes 15 ya la tienes. En el mes 16 es tu examen de grado, pero te recuerdo, no la hiciste solo, la hiciste de forma colaborativa. ¿Este modelo para quién va dirigido? Pues para asalariados, aquellos profesionales que trabajan en dependencias de gobierno que quizás no tienen mucho tiempo, pero sin embargo les interesa la actualización. Los costos son muy bajos. ¿Por qué? Porque mi estrategia es grupos grandes, costos bajos. Ahora, otra cosa, las ventajas es que todo se graba.
Entonces, si algún día por X o Y situación llegas un poquito tarde, no te preocupes, la sesión está grabada. De forma adicional, yo tengo una formación y una certificación con el modelo de competencias. ¿A qué me refiero con ello? A que todo lo que vemos cumplimos un programa, pero de forma adicional les doy práctica. Práctica contextualizándolo, no sé, a la plataforma del IMSS, del SAT, recursos, demandas, pero con un enfoque práctico. Porque una cosa es lo que me dice la ley, otra cosa es lo que me dice miscelánea, espérame tantito, dijo mi mamá que siempre no, y otra cosa es lo que lo aterriza en la plataforma del SAT. Y me dirías, esto es muy sencillo, sí, pero tan sencillo que es que no cualquiera lo puede hacer. ¿Por qué? Porque tener el desconocimiento, contamos con el más de 35% de esos contribuyentes que por confiados salieron de reciclo. Entonces no es una cuestión de que cualquiera lo pueda hacer, ¿no? Sí necesitamos la capacitación, sí necesitamos la asesoría de los profesionales. Entonces, en ese sentido, yo me comprometo mucho con la sociedad, con el contribuyente, con el estudiante, y constantemente hago la invitación de cursos o talleres gratuitos. Entonces, más que nada, esa es la formación. Y pues sí, los invito a que me sigan en mis redes sociales. Estoy como Bema, asesora fiscal y educación. Síganme por favor ahí, me regalan un like, un comentario, la propuesta de algún taller y con mucho gusto aquí nos estaremos viendo. Creo que es en abril, si no mal recuerdo. Regreso a este programa que me abrió las puertas y pues muchísimas gracias. Los saludo del norte, sur y centro, pues la doctora Verónica Mayeli. Muchísimas gracias. Estamos viendo las redes sociales de la doctora Verónica Mayeli. Pónganse en contacto con ella si quieren realizar un posgrado, un estudio académico, que están en muy buenas manos. Doctora Fernanda, licenciada Fernanda Yuseli, quiero agradecerle también su tiempo. Aquí incluso nos escribe Daniel Paredes, dice, quedan pendientes la charla sobre impuestos federales retenidos por el SAT, y yo creo que en una plática posterior, si dependiendo la gente, la agenda de la licenciada Fernanda, podamos platicar con ella referente a este tema. Licenciada Fernanda, si tenemos alguna duda, queremos ponernos en contacto con usted referente a estos temas que hemos hablado y alguien del público quiere contactarla a usted, ¿dónde podemos escribirle? De todas maneras, por ahí van a quedar algunas dudas en las redes sociales. Seguramente la licenciada Fernanda les va a contestar gentilmente. Pero bueno, yo quisiera, si quisiéramos contactarla para un tema de servicio, para un tema de trabajo, si nos pudiera dar, por favor, sus redes sociales, ¿cómo podemos ponernos en contacto con usted? Claro, muchas gracias. Ya me hicieron favor de aquí poner en pantalla cuáles son mis redes sociales y cómo es que me encuentran. En las redes sociales de Córdoba y Bernal Abogados van a encontrar un formulario en caso de que quisieran solicitar una asesoría. Entonces llenan el formulario y con mucho gusto nosotros los contactamos. Perfecto. Se perdieron hoy una gran oportunidad de preguntarle a la licenciada Fernanda, porque hoy era gratuita, cualquier duda que pudiéramos hacer, igual con la doctora Verónica. Quiero agradecerle de antemano a los dos, a las dos, licenciada, a la licenciada Fernanda, a la doctora Verónica, gracias por su tiempo, mujeres exitosas, da gusto saber que en este medio pues hay mujeres bastante conocidas, dominantes del tema, precisamente por ahí vamos a tener ahora una plática con la licenciada Liz Padilla, la operatividad de las políticas de integridad para las empresas en materia disciplinaria. Ella nos va a estar acompañando el 1 de marzo a las 12 horas. Créanme que hemos estado buscando personas en todo nivel nacional, personas que realmente son autoridades, que nos pueden hablar, que pueden disipar nuestras dudas. Y bueno, pues quiero agradecerles nuevamente. Gracias por estar con nosotros y bueno, pues nos vemos en la próxima charla. Agradecerle a nuestro público, esperamos haber cubierto sus expectativas. Si tiene alguna duda, escriba en las redes sociales, pregunte y si necesita una atención personalizada, pues ya tienen los medios para realizarlo. Muchas gracias a las dos, que pasen una excelente tarde. Chao.